Un día me espantaron, porque casi cada 8 días me espantan. Porque a veces me dicen, ¿qué crees que hay un grupo de talibanes o de yihadistas? Y voy a ver luego, y no, son sus hijos. Papás, cuiden a sus hijos, edúquenlos. Desde que están aquí adentro, edúquenlos a que alaben al Señor. ¿Está bien? Cuando salimos, quiero decirles, nuestros hijos nos representan. Y uno puede ver inmediatamente, todavía no es la predicación, es extra. Uno puede ver inmediatamente que hay hijos descuidados en el hogar. ¿Sí me explico? Se ve inmediatamente que hay hijos que realmente no los están educando para obedecer, para tener relación con la sociedad. Por favor, tomen lugar. Los hijos son herencia de Dios, ¿cierto? Dios nos los dio, pero no para que, no, pues yo sí pude, ¿verdad? Tengo tantos hijos. No, espérame, te los dio para que los eduques. Pero para educar a los hijos tenemos que educarnos nosotros, ¿está bien? Ahórrense problemas en el futuro. Eduquen hoy a sus hijos. Vean qué clase de hijos quieren tener en un futuro. Desde hoy, edúquenlos para eso. ¿Está bien? Bueno, ahora sí va la predicación. ¿Sale? Y hoy le toca a Raúl. Raúl, va a compartirnos. No te quiero castigar otra vez. Está bien. Hola hermanos, ¿cómo están? Mira, me dice el pastor, no te quiero castigar otra vez. Ayer me castigó el pastor por andar portándome mal. Parte de lo que menciona, de la obediencia de los jóvenes, pues he sido muy bendecido, gracias a Dios, de estar aquí en esta iglesia y de que nos hayan dado la oportunidad de enseñar a los adolescentes. Y no sé si vieron que Sergio llamó a Dieguito, el hijo de Israel. Obviamente él es un joven. Cuando los jóvenes les dicen niños, se enojan y se ponen como si les hubieras dicho una grosería. ¿Y qué hizo Dieguito? Se aguantó y obedeció y se paró junto a los niños. ¿Sí? Esa es la obediencia que tenemos que tener. Cuando el pastor les dice, párense, se paran. No es como, es que me dio un calambre de pronto. Así, ¿sabes? Esa es una situación de que nosotros a veces no nos cuesta, dice, pero ¿por qué? Y bueno, es nada más una introducción rápida. Vamos a hacer una oración, ¿vale? Señor Dios, te agradecemos mucho la oportunidad de alabarte, Señor, de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tú te enalteces, Señor, en nuestras necesidades, Señor. Tú te manifiestas, Señor, a través de tu palabra y de la oración, Señor. Te agradecemos, Señor, que hayas estado aquí con nosotros y que sigas presente en nosotros, en nuestros corazones, y que nos enseñes día a día, Señor, lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes, que nos hables, Señor, y que no permitas alejarte de nosotros, Señor. Nosotros nos alejamos, Señor, ayúdanos a rescatarnos de ese lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues les voy a decir como el hermano Daniel Ambriz, no sé si han estado cuando predica él. No me voy a tardar. 2 horas o 1 hora y media y ya terminamos, ¿sale? Pues en realidad, la justicia, hermanos, es un tema un poco extenso en la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un recorrido por los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son 66. ¿Cuántos son del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? A ver, un cristiano, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39, muy bien. ¿Quién dijo 39? Ah, muy bien. ¿Y del Nuevo Testamento, cuántos son? Oh, mira, sí saben contar. Muy bien. Pues
Espero que esta hora y media sea muy bendecida, hermanos. Y pues les tocó escuchar la predicación larga, ¿no? Ni modo. Como dice Marianito, pues es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y pues Dios en Mateo 5:45, ¿quién trajo su Biblia, hermanos? Bueno, les pido que la usen, por favor, atentos. En Mateo 5:45 es el Sermón del Monte, espero que lo hayan leído. Hay una parte en el versículo 45 en donde dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Es bueno Dios. Dios es grande y misericordioso. Y espero que el pastor no se moleste conmigo porque si ven que sube, me voy a echar a correr, ¿sale? Yo no soy digno de estar aquí, hermanos. Yo no sé cómo me dejan predicar. Hace un mes escuché a una carmelita acerca de la honestidad. No sé quién recuerda esa cualidad de carácter. La honestidad, ¿le suena algo? Raro, ¿no? Es algo raro que mencionaba que debemos de ser ejemplo, que debemos de ser dignos representantes de la gracia de Dios, dignos representantes del amor que Dios nos tuvo. ¿De acuerdo? Yo no soy digno. A mí me falta conocimiento, me falta crecimiento y yo para estas cualidades de carácter, la verdad es que estoy en 6, ¿no? O sea, paso de panzazo y eso sí paso, ¿no? Yo soy enojón, soy mal pensado, tengo prejuicios. Veo a una persona y digo cosas que, ay, seguro ese cuate, no sé. Soy en ocasiones chismoso, soy negligente, loco. Me dicen, haz esto y yo, la verdad me cuesta. No, soy un pecador, yo soy un pecador. O sea, me sale natural. Así, o sea, no lo necesito ni pensar, yo lo hago ya. Me sale la mente perversa que traigo. O sea, la realidad es que pienso cosas mal. Y quiero decirles que aún así soy un santo. ¿Cómo ven? Pues miren, llevo como 6 años tratando de perfeccionarme, tratando de ser más como Jesús. Yo llegué a esta iglesia por ahí del 2012, a finales del 2012 más o menos. Y pues yo les digo que yo no sé cómo el pastor me da el privilegio de estar aquí porque la realidad es que yo no estuve en el programa rehabilitándome, tampoco tuve un familiar directo que tuviera que rehabilitarse aquí, y pues como dice el Checo, no sé ni por qué estás aquí el 10 para las 10, llegas acá muy bien 10 para las 10 y te ponen a predicar. Voy a repetir lo que mencionó Marianito, ¿no? Estoy muy agradecido con Dios por la vida que me ha restaurado, que tengo la oportunidad de estar aquí presente y de decir que Dios es mi único Señor y Salvador. Porque les voy a decir algo que ustedes saben, pero a veces no lo recuerdan. No solo los drogadictos necesitan a Jesús, no solo los alcohólicos necesitan a Jesús. No solo los vagabundos necesitan a Jesús, no solo las prostitutas, no solo los asesinos. No necesito matar a una persona para necesitar a Jesús. Yo necesito a Jesús. Los cristianos necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús día a día. Si hay un cristiano que diga que no necesita a Jesús porque ya lo recibió hace 6 años, no es cristiano. Todos los cristianos necesitamos a Jesús. Solo viviendo en Él y separados de Él nada podemos hacer. Así es. Pues solo a través de Jesús, la pastora predicó hace unos meses también acerca de cuál es la puerta del redil de las ovejas. Es la única entrada al reino. No sé de dónde vengan, hermanos, no sé de dónde vengan las personas que
que están aquí apoyando a los internos, pero la realidad es que si les han predicado en otro lado que algo más les puede llenar como Jesús o que les puede dar el reino de Dios, la realidad es que la única puerta de entrada es Jesús. Yo soy un pecador, hermanos, como les dije, y trato de vivir en Cristo. O sea, ustedes pueden decir que soy algo, que soy esto, que soy aquello, y la verdad es que sí, yo soy muchas cosas malas, pero en Cristo soy un santo. Y estoy en el proceso de santificación, una santificación progresiva que batallo todos los días con mí mismo. ¿De acuerdo? Pues esto es prácticamente como la introducción. Nada más, nos falta una hora. Si gustan cronometrarme. Es un tema corto, la realidad es que en su manual es una sola hoja y cuartito, ¿no? ¿Sí traen su manual? Muy bien. Está en la página 42. El tema es la justicia. Entonces, como les mencioné, pues vamos a recorrer los 66 libros. ¿Cuántos quedamos que eran del Antiguo Testamento? Ah, muy bien, apréndanselo, por favor. ¿Y del Nuevo? 27, muy bien. Pues voy a iniciar como las películas nuevas, ¿no? Que luego le gustan a mi mamá, que empiezan desde el final, o más o menos casi al final. Después les ponen el principio, después otra historia alterna y se emparejan para rematar en algo, ¿no? No, vamos a ver qué es la injusticia. Primero vamos a ver qué es la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Pues es lo opuesto de la justicia. ¿Sabes? Es el engaño, es no ver por el bien común, es la ausencia del derecho, es tener un favoritismo, es no ser ecuánime, no ser congruente, ser un engañador. ¿Quién de ustedes ha sido injusto? ¿Y los demás? ¿Ustedes, señoritas? La realidad es que todos hemos sido injustos y exigimos justicia. Eso sí, a exigir somos buenos. Pero en realidad todos hemos sido injustos. ¿De acuerdo? La injusticia es el engaño, es la mentira. Entonces, ¿qué es la justicia? Vamos a ver qué es la justicia. La justicia, ahora, ¿esta será la justicia? ¿La Liga de la Justicia? No. ¿Qué es la justicia? La justicia es la imparcialidad, la rectitud, el derecho, la honradez. En su definición, la justicia es armonía con la ley, el comportarse de modo adecuado para que dentro de la estructura de la comunidad se observan los derechos como, dice, derechos para con Dios y los hombres. ¿De acuerdo? Entonces es una armonía con la ley. La justicia es un principio moral. Es algo que se debe obrar, se debe juzgar respetando la verdad, se debe dar lo que a cada quien le corresponde. Esa es una justicia. La justicia social. ¿Han escuchado de algo de la justicia social? Ahorita que en las elecciones, algún tipo de justicia social. Ay, es que no se ha hecho justicia por los periodistas y por los desaparecidos de no sé dónde. Sí, han escuchado ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso podría considerarse justicia social. También la justicia social se puede decir que es como que la distribución equilibrada de los bienes, el dar a la sociedad lo que corresponde. Ahí puse una imagen. La realidad es que pues hay poca justicia social en algunos países como el nuestro, porque los bienes no se distribuyen de forma equitativa. Hay gente con mucho y hay gente con muy poco. Eso se refiere a la justicia social. Pues cada individuo tiene su propia justicia.
yo me consideraba una persona justa antes de conocer a Cristo. Y cuando me dijeron, pues yo pienso que no me voy a ir al cielo, le dije, pues ¿qué habrá hecho? ¿Qué tan malo será esta persona? Pues yo sí me voy a ir al cielo, claro que sí. No sabía lo que decía, simplemente no tenía conocimiento, ¿de acuerdo? Pues no sé si quede claro qué es la justicia, ¿sí? Bueno, pues la persona justa es una persona imparcial, es una persona que obedece las reglas culturales, religiosas, las reglas de Dios, es una persona honrada, es una persona que tiene un respeto por los demás. Hay una frase de Benito Juárez, ¿no? ¿Cuál es? El respeto al derecho ajeno es la paz, exacto. Pues es una persona que obedece las leyes y la aplicación de las mismas, porque tiene respeto hacia los demás. Hay un versículo en la primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 7. Si lo vamos a citar la primera de Juan, si pueden buscar ese libro, es importante. Está entre los 27 del Nuevo Testamento. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿quién es el justo? Pues el que hace la justicia. Filosóficamente hablando, Platón no es un Plato grandote, Platón es un filósofo de hace mucho tiempo que fue discípulo de Sócrates, son de los grandes pensadores, ¿no? Mencionaba esto que decía, el individuo debe salir de la oscuridad de la caverna del desconocimiento, ya que la persona se hace justa en la misma medida que posee el conocimiento. Entonces, la persona se hace justa en la misma medida que posee el conocimiento. Salomón decía esto, decía en Proverbios 1:5, decía, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En el Salmo 119, en el versículo 105 menciona, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién ha escuchado este versículo? Muy bien, entonces la sabiduría, el conocimiento, el llenarnos de conocimiento nos puede hacer más justos, hermanos. Se traduce en que la idea de los gobernantes deben tener grandes conocimientos para saber gobernar y hacer justicia. Si tú te consideras una persona justa, necesitas saber qué es la justicia, qué es lo que debes obedecer, cómo se deben de distribuir los bienes. Si a una persona no es como Robin Hood, que le robes a alguien para darle a los pobres, o sea, la realidad es que esa no es justicia. Y tenemos que conocer cuál es la justicia de acuerdo a Dios, porque Él es el Padre que nos enseña a nosotros. Nosotros somos cristianos, entonces tenemos que leer la palabra y adquirir ese conocimiento. Bueno, ¿ustedes creen que un maestro, un licenciado, un juez pueda estar en esa posición de un pastor? ¿Ustedes creen que Gama pueda ser nuestro pastor sin conocimiento? O sea, ¿un juez podrá juzgar a alguien sin el conocimiento de la ley? La realidad es que todos, incluso médicos, ¿ustedes creen que el médico que revisó a Moni pudiera determinar si estaba o no estaba enferma sin haber tenido un estudio, un conocimiento? Entonces ustedes se quieren aventar a ser cristianos sin conocimiento. Ustedes quieren sacar demonios sin conocimiento. Ustedes quieren conquistar el mundo terrenal en el nombre del Señor Jesucristo sin conocimiento. Por favor, tenemos la fuente del conocimiento en la palabra de Dios a la mano. ¿Quién trajo su Biblia? Léanla, por favor. Bueno, yo trabajo en una dependencia de gobierno y ahí se da mucho la injusticia. Ahí hay personas que por influyentismo, por nepotismo, meten a sus parientes, meten a sus conocidos, meten gente que la verdad no merece estar en algunos puestos públicos, pero ¿quién les dijo que la vida es justa? O si alguien pensó que la vida es justa, está equivocado. La vida es injusta.
¿Por qué? Porque nosotros somos injustos, ¿de acuerdo? O sea, al principio les dije, ¿quién ha sido injusto? Todos hemos sido injustos. Entonces, si nosotros vivimos en este mundo y somos injustos, pues entonces la vida va a ser injusta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el mundo en el que vivimos. Entonces, pues simplemente estas personas ponen gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, pero aún ellos son inteligentes. Y entonces, cuando ponen a alguien y ven que no tiene el conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues lo quitan. Porque ellos mismos no se van a quemar. ¿De acuerdo? Entonces, el ser justo también implica tener un conocimiento. Entonces, si, bueno, vamos a analizar parte de la definición de la palabra de justo o recto. Viene en su manual. Es dikaiosune. ¿Sabes? Significa ser justo o recto. Y es traducido en algunas ocasiones como justicia o hacer el bien. También es dikaios, que es la persona que se comporta de acuerdo a la estructura de la comunidad o una persona justa. ¿Sale? En el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama tesdeaka, que es conocida como recto. A final de cuentas, la persona, ¿quién quedamos que, de acuerdo a la primera de Juan, quién quedamos que era el justo? El que hace justicia es el justo. El que hace justicia, ¿sale? El que hace lo justo es el justo. No la persona que dice ser justo y no hace el justo. Bueno, podemos decir que la persona opuesta al pecado se comporta, aquí dice, una persona justa es una persona opuesta al pecado, una persona coherente, dice su manual. Léanlos, por favor. Ahí dice que pues la persona justa pues es la que se comporta de forma coherente. También dice que es el que practica la justicia. ¿La justicia de quién? ¿De quién les dije que estábamos hablando? De Dios. No la justicia de su propio corazón, de su propio ser, sino la justicia de Dios. ¿Quién es justo? El que practica la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y aguas. Porque, ¿qué creen? Que la justicia de Dios es más dura que la justicia del hombre. David en una ocasión dijo, prefiero sufrir las consecuencias de tu castigo, Dios, que la justicia o caer por la mano del hombre, porque tú eres misericordioso, ¿no? Y la realidad es que nosotros somos injustos y somos muy malos, pero Dios es misericordioso y la justicia de Dios es dura. Entonces, tenemos que hacer lo justo. Es más duro que la justicia social, a veces nos pega en lo más entrañable de nosotros. En la primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 29, primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que el justo, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿De acuerdo? No sé si le suene. El que es nacido de Dios es el que hace justicia. ¿De acuerdo? El justo es alguien que se conforma a la voluntad de Dios. Es alguien que está satisfecho con lo que Dios le da. Es alguien que está satisfecho con seguir los caminos de Dios. Es alguien que no busca más que los caminos de Dios. Ese es el justo. El que, si Dios le llega a decir no, él va a estar conforme con esa respuesta de Dios. No va a decir, no, yo soy aferrado y yo quiero. Ese no es justo. El justo es el que dice, yo te sigo a ti, Dios, y lo que decidas para mí. El justo es el que cuando está en una prueba, busca a Dios y se satisface en el gozo que le da el Señor y sufre las consecuencias de sus actos sujetado a Dios y no, y dice, bueno, yo me conformo a tu voluntad, me entrego a tu voluntad, porque si esta es tu voluntad, así sea. ¿De acuerdo? Ese es un justo. No hablo de
que un ciego guía a otro ciego. Les dije que para ser justo necesitamos conocimiento, sabiduría, empezar a aprender, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos enseñó Dios a ser justos? Nos enseñó modelando. Sergio Aquino nos dijo que los padres que teníamos que ver por los niños. ¿Cómo aprenden los niños? Viendo a sus padres. Si ven que su padre desobedece la ley, ¿ustedes qué creen que le están enseñando al niño? A desobedecer la ley. Entonces, si ustedes les están enseñando a ser injustos a sus hijos, después no se quejen porque están en reto. La realidad es que ustedes tienen que permanecer en una justicia que su vida modele el espíritu, que modele esas cualidades de carácter. Lean su manual. Si yo tengo un 6, como les dije, en una cualidad de carácter, tengo que subirlo, como las calificaciones. Tengo que buscarlos, el don del Espíritu Santo y ser más. Y ser más por mis seres queridos, pero ser más por Dios, porque lo amo, porque quiero ser como Él. En Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, el justo es quien hace lo justo delante de Dios. Ahí en su manual, por ejemplo, vienen unas referencias a Mateo, refiriéndose a Jesús y a Juan el Bautista, en el proceso del modelado. ¿De acuerdo? ¿Quién es el mejor modelo de justicia que tenemos? Exacto. Entonces, tenemos que seguir ese modelo de justicia. Si Él es justo, yo quiero ser como Él. ¿De acuerdo? Mientras más nos asemejemos a hacer lo que Jesús, así seremos justos. ¿Quién es justo? ¿Qué hizo Jesús para ser justo? Fue justo delante de Dios. Él obedecía la voz de su Padre. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si no me regaña el pastor por esto, porque pues voy a ser más duro todavía con ustedes. En otras iglesias, así lo puedo suavizar. En otras iglesias hay personas que temen la confrontación. Van a consejería y llegan y el hermano, y la otra persona les dice, no te preocupes, hermano, mira, todo va a salir bien. En lugar de decirle, no, vete a ti mismo, la estás regando, por favor. ¿Sí me explico? Lee tu palabra de Dios, ponte a estudiar. ¿No? No, simplemente es guiarlos a los pies de Cristo. Pero la realidad es que no es consentir, ¿de acuerdo? Por eso las iglesias carismáticas tienen a miles de gentes, porque les permiten vivir en el mundo y les permiten vivir en Cristo. Están predicando un evangelio falso. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Y eso no va. Dios te va a escupir. Entonces, es algo que ustedes tienen que ser maduros, tienen que confrontarse a sí mismos, tienen que ver el pecado. No pueden seguir adulterando, no pueden seguir engañando, no pueden seguir robando, no pueden seguir comprando robado. Yo no compré piratería, yo no hago la piratería, yo nada más la compro. Y yo la pago. Eso es justo, ¿no? Yo estoy pagando. No, es robo. Vean ante los ojos de Dios, quítense la venda, no vean como el mundo, vean como cristianos, vean como hijos de la luz. ¿Quién quedamos que era el injusto? El deshonesto, el engañador, el mentiroso. Entonces, ¿habrá cristianos mentirosos? ¿Habrá cristianos deshonestos? Bueno, entonces, ¿qué cristianos son ustedes? Un hijo, bueno, hay una parábola, no sé si, bueno, ustedes la han leído porque son cristianos. Dicen, ustedes estudian la palabra de Dios, entonces seguramente conocen a alguien, a una parábola en donde les dice Jesús,
érase una vez un padre de familia que le dice a sus hijos, ve y haz las labores del campo, y el otro le dice, sí, yo voy. Sí, papá, yo voy. Y el otro le dice, no, olvídalo, yo estoy muy cansado, estoy viendo la tele. Y entonces, bueno, no dice así, ni tele, ¿no? Y el chiste es que dice, no, pero ya después, pues el Espíritu Santo le remuerde la conciencia al hijo y le dice, híjole, tengo que ayudar a mi papá. Y entonces va al campo y hace las labores del campo. La pregunta de Jesús es, ¿quién de ellos hizo la voluntad del Padre? Entonces, ¿quién es realmente el justo? El que hace la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? No es el que dice hacer la voluntad del Padre, sino el que la hace. ¿Quién es el justo? El que se niega a hacer, el que se niega a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. Quien se despoja de sus derechos personales y decide hacer lo que Dios le ordena. Quien le dicen, arráncate ese ídolo que tienes, destrúyelo, ámame más a mí. El que le dice, quítate eso que te estorba para llegar a mí, y se desprende de eso. ¿Por qué? Porque amo más lo que viene. Han escuchado también la parábola del tesoro, ¿no? Que encuentra un tesoro escondido y decide vender todo lo que tiene, y todos se quedan así como que, pues este está loco, pues si toda su vida ha vivido para tener esa casa, y la vende como si fuera una basura. Pues sí, porque ya encontró algo mejor. Entonces, eso es justo. Ahora, ¿quién enseña el camino de Dios? Ese es el justo, el quien enseña el verdadero camino a Cristo. ¿Quién es un cristiano de la secreta? Como dice el hermano Mike. Yo soy cristiano. Yo cuando fuimos a Cuernavaca, les decía a los chavitos, a ver, ¿quién es cristiano? Y gracias a Dios, muchos de aquí llegaron y dijeron, yo. Y entonces todos los demás chavitos así como, órale. Entonces, seamos como niños, ¿no? ¿Quién es el que dice, sí, yo soy cristiano? ¿Quién es el que llega a su trabajo y dice, voy a orar por ti? Se quedan así, ¿no? Dice, ¿y ahora qué hemos calificado a este? Pues es cristiano. ¿Sí me explico? Mónica nos estaba diciendo que su doctor, si se fijan, Mónica le platicó a su doctor que vino a la iglesia, que se cayó y que la sanó. ¿Cuántos van al doctor y le dicen, no, es que ¿sabe qué, doctor? Yo ya soy ya soy sanado porque llegué y fui a la iglesia y me ungieron con aceite y oré y ya no me duele. Oye, me duele aquí, pero yo sé que eso ya pasó. No, generalmente dicen, ay, me duele, doctor, me duele. ¿Sí me explico? Testifiquen de lo que ha hecho Dios en sus vidas. Créanlo. Es real. Está vivo. Les voy a decir carnales. Ahorita el Víctor le dijo, el Sergio le dijo a Víctor, carnal, dice, carnal. Bueno, les voy a decir hijos, ¿sale? Lea la primera de Juan, por favor. Ahí en la primera de Juan. No, o sea, no, lean la primera de Juan. Ahí les dice quiénes son hijos de la luz y quiénes son hijos del diablo, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿De acuerdo? Bueno, si siguen consintiendo el pecado en su vida y no luchan con la gracia de Dios, no van a poder vencerlo. Quien lucha por sus propias fuerzas, lamentablemente no va a conseguir mucho. Les digo que si ustedes luchan por ser mejores, menos enojón, yo voy a ser menos enojón, y en la primera que te hacen, ¡pum!, revientas. ¿Por qué? Porque estás luchando por tus fuerzas, necesitas la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, para ser justo, necesitas la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es la puerta estrecha, es la única puerta que nos convierte en justos, es el único que puede transformarnos. No hay justo. La palabra de Dios dice que no hay justo. Lean Romanos 3,
del 9 al 18. Ahí en Romanos 3:10 menciona que no hay justo ni aún uno, dice. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que no hay justos. Pero ¿qué creen? Que los cristianos somos justos. Medio extraño, ¿no crees? Cristo nos transforma en nuevas criaturas aptas para su reino. Y Él nos limpia de todo pecado. Él nos viste de lino fino y nos hace justos. En su manual viene todo esto, ¿eh? En Apocalipsis 19:8 menciona eso, que Él va a transformar, que va a convertir a su iglesia. Y ahora sí les pido que vayan a la primera de Juan en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Son muchos versículos. Les pido les voy a leer del 1 al 3. Y me gustaría que leyeran todos del 4 al 10. Dice del 1 al 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Hijitos, ¿qué dice el último versículo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Pues para concluir, hermanos, el fin de semana pasado le decía al negrito a Uriel, a mi hermano Uriel, le digo, le reclaman a un candidato que porque tenía asesores de Harvard, le dicen, si tus asesores de Harvard te dicen todo lo que tienes que decir, claro que sí, va a ser el presidente, pues ni modo que tenga a los que no se salieron de la primaria como asesores. O sea, el presidente se rodea de lo mejor para poder gobernar un país. O sea, ahora, ¿de quién creen que se rodea el Señor? ¿Quién va a ser el que esté junto al Señor? El justo. El que sea justo va a estar junto al Señor. El que no sea justo no va a estar junto al Señor. El que no sea de Harvard no va a estar junto al presidente. ¿Sí me explico? Las personas justas van a estar junto al Señor. Porque Él es Dios, se rodea de las personas santas, sin pecado. Él es santo. Entonces, si no eres santo, no vas a estar con Él. ¿Y quién es santo? Solo el que entra a través de la puerta de Jesucristo. Solo el que es limpio por su sangre. Lo hemos cantado. Solo por la sangre de Cristo. No hay otra forma de que tú seas considerado justo. No hay otra forma de que tú puedas cambiar tu vida. No hay otra forma de transformarte. El único que puede transformarte es Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Meses me lo ha confirmado. ¿Cómo voy a saber que soy justo? Pues porque voy a recibir el Espíritu de Dios. Porque voy a
porque Él va a hablar a mi espíritu y me va a dar convencimiento de que soy justo. ¿Por qué? Porque obedezco. ¿Por qué? Porque soy justo ante Dios. Y aunque los demás me digan que soy esto, que soy aquello, yo soy justo ante Dios. ¿Y saben qué? Los demás se van a tener que callar la boca. Porque tú vas a ser como Jesús. Bueno, los invito, hermanos, a darle la espalda de una vez al pecado y aceptar a Jesús. No, no engañándose, sino entregando su voluntad, su mente y sus emociones. Porque en ocasiones somos muy emocionales y queremos ser santos y nos dura una semana o dos. La realidad es que necesitamos entregar nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente. Y únicamente podemos ser considerados ante el Padre a través de Jesucristo. Entonces, pues no sé si todos aquí hayan ya pedido a Jesús que interceda por ustedes, que sea Él la puerta que les conduzca a Dios, que santifiquen, que los haga santos, que entreguen su vida realmente a Cristo. Pero si no, pues hoy les da la oportunidad de hacerlo. Día con día que viven, que abren los ojos, Dios les está dando un momento más para entregarse otra vez a Él, para darle esa espalda al pecado. Vamos a hacer una oración, si me permiten, para ya concluir. Les agradezco mucho y le agradezco mucho a Dios, ¿no? Lo que dijo Mariano la vez pasada es increíble. Él nos ha transformado, Él nos da la oportunidad de estar aquí porque todos necesitamos a Cristo. Señor Dios, te agradecemos mucho este día, te agradecemos mucho la oportunidad, Señor, que nos das de predicar tu palabra, de decir, Señor, lo grande que es, lo grande que has hecho por nosotros, lo maravilloso, Señor, que has sido con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque día a día cometemos errores. Seguimos, Señor, tras nuestros deseos mundanos, Señor. Te pedimos que nos elimines todas esas carnalidades, todos esos deseos. Si hemos pecado, Señor, somos humildes para poder entregarnos una vez más a ti, para poder decirte que hemos fallado porque sabemos que lo hemos hecho. Te pedimos, Señor Jesús, que tú limpies ese pecado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que te manifiestes, que tú entres en nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas, porque sabemos que solo a través de ti, Padre bendito, solo a través de ti, Jesucristo, podemos entrar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Te agradecemos este momento en donde nos das la oportunidad, Señor, de entregarnos a ti. Te pedimos, Padre, que tú transformes nuestras vidas, que tú nos limpies del pecado con tu sangre, Padre, con tu salvación. Haznos justos, Señor, delante de ti. Solo a través de ti, Jesucristo, en el nombre de Cristo. Gracias por tu amor. Amén.